Bueno, ahora todos ven la pantalla. Sí, Sí, se se ve. ve perfecto. Sí, bueno, está. La idea es, yo voy hablando, si hay cosas que no se entienden, por supuesto me preguntan, y vamos para atrás, para adelante, lo que sea, para que no sea una clase como, lo más que puedan participar ustedes, mejor. ¿Sí? Bueno, conmigo van a ver entonces aminoácidos y proteínas. ¿Tá? Los aminoácidos son lo que llamamos bloques de construcción de péptidos y proteínas. Esas moléculas son muy importantes desde el punto de vista biológico porque regulan muchas de nuestras funciones. Entonces, esta clase es para hablar específicamente de las propiedades de los aminoácidos, pero con los aminoácidos se sintetizan los péptidos tienen muchas funciones, los péptidos naturales y no naturales tienen muchas funciones en el organismo, muchas se saben, muchas no. Acá les puse un ejemplo de glutatión reducido, que por ejemplo es un péptido que se encarga de regular el balance redox del organismo, que es muy importante para el buen funcionamiento de los seres vivos. ¿Tá? Y con esos péptidos, cuando son más de 100 péptidos, se sintetizan las proteínas. ¿Sí? Esas proteínas, a su vez, se encargan también de muchas funciones del organismo. Acá les puse un ejemplo de la hemoglobina, que es la proteína que ni más ni menos se encarga de transportar el oxígeno, que es el aceptor final de los electrones en la cadena respiratoria, o sea que es fundamental para que todas las células puedan vivir y obtener su energía, ¿sí? A través de la sangre a los distintos tejidos para que todas las funciones celulares que nos mantienen vivos, a todos los seres, a nosotros y a muchos seres, en realidad no todos respiran con oxígeno, se encargan estas proteínas. O sea que son estructuras altamente funcionalizadas y particulares, ¿sí? Y todo es a través de la química, ¿no? Eso lo van a ver más después en bioquímica, pero es todo un mundo fascinante, ¿no? Y todo es a partir de estos bloques de construcción que son los aminoácidos. ¿Tá? Bueno, entonces vamos a ver la estructura. Bueno, ¿dónde pueden estudiar esto? En el WEI, si quieren profundizar o si quieren ver más cosas, hay muchísimo material, pero el WEI es un libro que está disponible en el portal Timbó, donde ustedes tienen que registrarse nada más y lo pueden bajar. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que vamos a ver hoy acerca de los aminoácidos son, bueno, sus características, sus propiedades, cómo se obtienen, cómo se pueden resolver. Resolver quiere decir separar el isómero L del D, que ahora vamos a ver, y qué tipo de reacciones dan estos aminoácidos, qué transformaciones podemos hacer con estos aminoácidos. ¿Sí? Bueno, entonces empezamos las características. Esto le decía que, bueno, son los bloques de construcción de la vida, son muy importantes en nutrición humana y animal porque hay algunos aminoácidos que son esenciales y que tenemos que consumirlos a partir de la dieta. También desde el punto de vista industrial son muy importantes porque se utilizan como potenciadores del sabor, como el ácido aspartico, el glutamato monosódico, la serina. Son ingredientes en productos cosméticos y medicinales, o sea que son productos que tienen su importancia a nivel industrial. ¿Sí? Bueno, ¿cómo los representamos entonces los aminoácidos? Los podemos representar acá. Son alfa aminoácidos los que nosotros nos vamos a, sobre todo, a ver sus propiedades. Alfa aminoácidos porque tienen un grupo ácido, un grupo amino, y están unidos en el mismo carbono. Este carbono, muchas veces, voy a poner la pluma para escribir, este carbono se llama carbono alfa, ¿tá? Porque es el carbono que soporta el amino, el grupo ácido, y esta cadena R, que es la cadena que es variable, puede ser alquílica, puede ser aromática, puede tener un grupo ácido, puede tener un grupo básico. ¿Sí? Y tenemos a su vez un hidrógeno. Entonces, como tenemos un carbono que está unido a 4 sustituyentes que son diferentes, entonces tenemos un carbono ¿de qué tipo? Chiral. Quiral, exacto, es un carbono quiral. Entonces, acá tenemos la representación en cuña, este es el aminoácido S, si este R es un carbono común, este aminoácido es S, y también lo podemos representar utilizando la proyección de Fischer, que se representan así. Los aminoácidos naturales en general son L, la mayoría son L, ¿sí? Donde se representa el grupo amino hacia
la izquierda del plano. Cuando representamos el grupo amino hacia la izquierda, decimos que el aminoácido es de la serie L, el grupo carboxilato y el grupo R están en la vertical. Y esa sería la proyección de Fischer. Y esto es la definición de un aminoácido L, de la serie L. La imagen especular, entonces, de ese aminoácido sería un aminoácido D, en donde el grupo amino está hacia la derecha, y podemos hacer su proyección, digamos, su forma en cuña sería la imagen especular de este aminoácido, que se representaría así, donde aquí es más fácil de ver. Este es el amino que tiene digamos, la prioridad 1, el carboxilato la prioridad 2, el R la prioridad 3, y gira en sentido horario, por lo tanto es R. ¿Vamos? Como les venía diciendo, existen más de 500 aminoácidos naturales, pero el código genético humano solo utiliza 20 de esos aminoácidos, que son los que vamos a ver un poco más en profundidad. Son todos ópticamente activos, excepto la glicina. La glicina no es activa porque es el aminoácido más sencillo, en donde este carbono está unido a 2 protones. Entonces, al no tener 4 sustituyentes distintos, no es quiral. Todos los aminoácidos naturales son de la serie L, con una configuración absoluta que en general es S, salvo para la cisteína, que es R. Bueno, acá quiero que piensen un poco ustedes por qué ese aminoácido serina cambia esa configuración absoluta. Y ahí tenemos que ir como, ¿qué es el R y el S? Son reglas arbitrarias. Entonces lo importante es que en realidad todos los aminoácidos, si utilizamos la proyección de Fischer, son L, y eso sí se cumple siempre. Sobre todo, digo, hay como un gran misterio de por qué los aminoácidos evolucionamos y nuestros materiales de construcción, digamos, son homoquirales. Homoquirales quiere decir que están hechos con aminoácidos de la misma serie, y no una mezcla. Uno a veces son L, a veces son D. Y hay muchas teorías y se investiga mucho y se proponen cosas de por qué somos asimétricos, porque estamos construidos solo con un tipo de aminoácidos, y no con los otros que también podría haber sido. Quizás existe un mundo paralelo en donde todos estamos hechos con R aminoácidos. Y hay novelas y todo acerca de eso. Es muy interesante. Bueno, lo que sí se ve que hay algunos péptidos y organismos marinos muy primitivos que contienen aminoácidos de la serie D, pero son muy pocos, ¿sí? Nosotros, los humanos, digamos, estamos hechos con L aminoácidos. Y bueno, y acá recordemos un poco qué significa un compuesto y su imagen especular. Es como si tuviéramos un compuesto y su imagen especular, es como si tuviéramos la mano derecha y la mano izquierda. Son idénticas, tienen los mismos sustituyentes, que son nuestros dedos, pero no se pueden superponer. Eso que hace que son los enantiómeros, tienen propiedades físicas y químicas idénticas, o sea, no los puedo diferenciar, van a tener, mi mano tendría el mismo punto de fusión, de ebullición, digo, cristalizaría de la misma manera. La única diferencia es que frente a sustratos o frente a cosas quirales se van a comportar distintos. Es aquello de como que el guante de la mano derecha no me cabe, no se ajusta bien a la mano izquierda. Entonces, en propiedades donde hay reconocimiento molecular, ¿sí?, que podemos pensar que las proteínas, sobre todo, trabajan a nivel de reconocimiento molecular, muy fino, entonces ahí sí puedo diferenciar las propiedades, ¿sí? Pero las físicas y químicas son las mismas, excepto si interaccionan con moléculas quirales, ahí puedo diferenciar, ¿sí? Es un concepto que después vamos a profundizar un poco más, y que tiene, bueno, que después van a profundizar mucho más en bioquímica, quizás. ¿Preguntas sobre esto? ¿No? Seguimos. No. Todo claro, profe. Con respecto a las propiedades, muchas de sus propiedades son como las de las aminas, ¿no? Porque son aminoácidos. Muchas van a ser como las aminas y como otras como las de los ácidos.
pero sin embargo la propiedad de ese grupo amino y ese grupo ácido hace que sus propiedades sean exclusivas, que van a ser diferentes que simplemente como la suma de un amino y un ácido. Con respecto a sus sustituyentes, vamos a encontrar aminoácidos ácidos, neutros o básicos, de acuerdo a la naturaleza de ese sustituyente, de esa cadena R. Entonces, en esta tablita les muestro un poco cómo se pueden clasificar, de acuerdo a lo que sean. Y tiene una serie de códigos esta tabla, ¿no? Ven que tenemos, los alifáticos están en rojo, pero hay rojos continuos y rojos que están punteados. Los punteados son los esenciales, los que necesito consumir a través de la dieta para humanos, ¿no? Porque estos son, me olvidé de decirles, los 20 aminoácidos que se utilizan por el código genético humano. Porque si bien hay más de 500 naturales, los humanos solo utilizan 20, ¿sí? Muy poquitos. Es como muy interesante cómo se construyó tanta diversidad a partir de solo 20 aminoácidos. ¿Sí? Pero tienen de todos estos 20 aminoácidos. Estos tienen cadenas alifáticas. Los verdes tienen cadenas aromáticas. Bueno, los de cadena alifática son alanina, glicina, isoleucina, leucina, prolina, que es el único aminoácido que tiene una amina secundaria, que está dentro de un ciclo, ¿tá? Y valina. Todos estos son cadenas alifáticas. Los aromáticos son la fenilalanina, triptófano y tirosina, que tienen un anillo aromático de benceno o un triptófano. ¿Sí? Un indol, perdón, triptófano no, un indol. ¿Sí? Después tenemos otros aminoácidos que son ácidos, como el ácido aspartico o el glutámico. Después tenemos otros que son básicos, como la arginina, histidina y lisina. No sé si ustedes se alcanzan a ver, pero la arginina tiene un guanidino, ese es el grupo básico. La histidina tiene un grupo imidazol, que también es básico, y la lisina tiene un grupo amina, que es una amina, una amina es básica, como ya saben. ¿Tá? Después tenemos grupos que tienen alcohol. Los alcoholes son buenos para hacer puentes de hidrógeno, pero también son buenos para hacer interacciones, ¿sí? Y ataques nucleofílicos, sobre todo en proteínas son muy importantes las serinas, ¿sí? Que tienen un hidroxilo, y la treonina que tiene un hidroxilo y además tiene un metilo en esa posición. Estos son los rosados, ¿no? Y si están punteados son esenciales, o sea, treonina, triptófano, fenilalanina, histidina, valina, leucina e isoleucina son esenciales. Después tenemos cisteína, que un poco lo vimos con el glutatión. La cisteína tiene un tiol reducido, y eso le da un potencial para regular el balance redox, muy importante, porque se oxida muy fácilmente la cisteína, son muy importantes. La metionina tiene un azufre, un tioéter, ese azufre está metilado. Y después tenemos asparagina y glutamina, que tienen carboxamidas, que pueden formar puentes de hidrógeno. ¿Sí? Son neutras en general, pero pueden formar puentes de hidrógeno. Entonces, bueno, eso sería como, les comento, los 20 más utilizados. ¿Sí? Acá están las estructuras más ampliadas para que las tengan. Y acá tengo unas preguntas. ¿Por qué la cisteína tiene un carbono alfa con configuración R? Y acá tenemos que recordar las reglas de Canninol y Prelog, y recordar. Tenemos un carbono que está unido a 4 sustituyentes diferentes. La prioridad 1 la va a tener el grupo amino. Y acá tenemos un carbono que está unido a oxígeno, que el oxígeno es 16, y acá tenemos un carbono que está unido a azufre. ¿Cuánto pesa el azufre? 32. O sea que tiene un peso molecular más alto que el oxígeno. Entonces la prioridad 2 la va a tener el carbono que está unido al azufre, y no el carbono que está unido al oxígeno. ¿Sí? Entonces este va a ser el 2 y este va a ser el 3. Y eso hace 1, 2, 3, sea sentido horario, entonces es R. ¿Tá? Pero simplemente, ¿por qué? Porque tienen estas reglas de Canninol y Prelog son convencionales, ¿sí? Igual
sigue siendo un L-aminoácido, o sea que si escribimos la proyección de Fischer, el nitrógeno está hacia la izquierda de la proyección de Fischer. ¿Tá? Esto es por una convención, a nosotros nos gusta más, a los químicos quizás orgánicos, nos gusta más utilizar las configuraciones absolutas porque son inequívocas. Y en cambio las proyecciones de Fischer, bueno, son como más difíciles a veces de ver. A los bioquímicos les gusta más utilizar la proyección de Fischer y, bueno, y nombrar los aminoácidos como L. ¿Tá? Pero es simplemente una convención. Y después la pregunta 12 la dejo para que la piensen. Agregué unos ejercicios que son más bien como para repasar conceptos en el aula, espero que, bueno, que los puedan hacer o que les ayuden como a entender cosas y repasar cosas, porque esto tiene mucho de cosas que ustedes vieron anteriormente, como enantiómeros, diastereoisómeros y demás cosas, que las vamos a ver más adelante. ¿Tá? Bueno, acá les dejo este. Bueno, ahora seguimos con las características. ¿Tá? Entonces tienen naturaleza dipolar, que le confiere esas propiedades poco usuales. Si nosotros disolvemos en agua una molécula de un aminoácido, en realidad lo que va a pasar es que el ácido se va a deprotonar y el amino se va a protonar. Entonces van a estar bajo esta forma, que le llamamos forma suiteriónica, ¿sí? Que le va a conferir propiedades diferentes. ¿Por qué? Porque van a tener, como son como sales, van a tener como un punto de fusión, son iónicos, van a tener un punto de fusión alto, mayor a 200, son más solubles en agua que en disolventes orgánicos, ¿sí? Tienen un momento dipolar mucho mayor que los ácidos y las aminas, son menos ácidos que los ácidos y más básicos que las aminas. Este es el pKa de un ácido carboxílico común, y este es el pKa del aminoácido, es 10. ¿Ven que es mucho? Es bastante diferente al de un ácido común. ¿Tá? Y acá les traigo una tablita en donde los comparo con sustancias que son parecidas. Este es el aminoácido, el aminoácido alanina. Ven que tiene un punto de fusión de 300, y el análogo, ¿sí? El ácido butírico, que no tiene el grupo amino, tiene un punto de fusión de menos 47. Se solubiliza en éter, el isobutírico, pero la alanina es insoluble en éter, y es parcialmente soluble en agua. ¿Tá? Y así si lo comparamos con el láctico, lo mismo, tiene un grupo hidroxilo, el láctico, ¿no? Y un ácido, y sin embargo ven que el punto de fusión es de 53, que ni se compara con el punto de la alanina, que es 300, y un pKa mucho más bajo. ¿Tá? Lo mismo si ponemos un aminoalcohol, digo, va a tener un pKa de alrededor de 10, pero un punto de fusión mucho más bajo también. Eso es un ejemplo para que vean que realmente estas propiedades de ser suiteriones les dan propiedades físicas bastante particulares a los aminoácidos. ¿Tá? Y a su vez, por estas propiedades, son anfóteros. ¿Se acuerdan la definición de anfótero? ¿Qué era anfótero? Que se podía comportar como ácido, como base. La misma Exacto. ¿Tá? Que se disolvían tanto en medio ácido como en medio básico. ¿Tá? Si nosotros, la molécula está dependiendo del pH, puede tener una carga neta cero, cuando está totalmente desprotonado el hidroxilo y protonado el grupo amino. Entonces, si lo disolvemos en medio básico, lo que va a pasar, este grupo de hidroxilo va a neutralizar uno de los protones del grupo amonio, y va a tener una carga neta, entonces, -1, porque solo el carboxilato en medio básico va a estar ionizado. ¿Se entiende? Y si lo disolvemos en un medio ácido, lo que va a pasar aquí es que se va a protonar el grupo ácido, y el grupo amonio va a continuar cargado, y vamos a tener una carga neta +1. ¿Sí? Entonces vemos que variando el pH podemos controlar la carga de la molécula. Y esto tiene mucha utilidad en la separación y la diferenciación de aminoácidos mediante una técnica que se llama electroforesis, y que después es muy importante también para separar proteínas. ¿Sí? Entonces acá vamos a definir lo que es el punto isoeléctrico, que es cuando la carga neta es igual a 0. O sea que estamos en la forma suiteriónica de un aminoácido, cuando tiene balanceadas las cargas, ¿no? En ese caso, la carga neta es 0. Entonces
punto isoeléctrico de un aminoácido depende de su estructura, y es el promedio de las dos constantes de disociación ácida que incluyen al citerión neutro. Por ejemplo, acá tenemos la alanina. Tiene un pKa de 2,4 para el grupo ácido y de 9,69 para el grupo amino. ¿Sí? Entonces ahí vamos a definir el punto eléctrico como el promedio de los dos pKa, y es de 6,01. En general, los aminoácidos neutros tienen un punto isoeléctrico alrededor de 6, 7. Los ácidos, los aminoácidos ácidos, como el aspartico en este caso, van a tener un pKa ácido, porque es el promedio de ¿qué? De los pKa de los que estén más próximos. En este caso va a ser el promedio de los pKa de los grupos ácidos, 3,65 y 1,88. Esto me da 2,77. ¿Ah? En cambio, para los aminoácidos básicos, como la lisina, entonces acá voy a promediar que los pKa más próximos, que va a ser del grupo amonio, del aminoácido, del alfa aminoácido, y el grupo amino, digamos, de la cadena lateral. 10,53, 8,95, y acá promedio, y me da un punto isoeléctrico de 9,74. Entonces acá les cuento un poquito de lo que es la electroforesis. La electroforesis se pone... Sí. El anterior, los pKa que usaste no entendí bien. Los que estaban más cercanos dijiste en el ácido y el básico. Los más cercanos, los que se parezcan más. ¿Entendés? Acá, por ejemplo. Entre ellos, está bien. Entre ellos. Acá tengo 10,53, 8 y el otro. Grupo, entonces no entendía. Está bien. ¿Está? Ahí va. Gracias. Bien. Acá, en la electroforesis, que es esta herramienta que utilizamos para identificar aminoácidos, se disuelve, se pone en una matriz, en general puede ser de celulosa, además los distintos aminoácidos, o la mezcla de aminoácidos, y se le aplica una corriente electrónica. A través de un cátodo y un ánodo se le conecta una fuente y se aplica una corriente electrónica, ¿no? A un cierto pH. En este caso el ejemplo es a pH 6. Aplico una diferencia de potencial, entonces los aminoácidos van a migrar hacia el cátodo o hacia el ánodo dependiendo de la carga que tenga. La arginina, que tiene una carga, que tiene un grupo amino, que tiene una carga positiva, entonces va a migrar hacia el cátodo, que es negativo, y a su vez el aspartico va a migrar hacia el ánodo, que es positivo. A tiempo cero los siembro todos, y después le aplico esa diferencia de potencial, y migran de acuerdo a su punto isoeléctrico, ¿tá? Porque se van a acercar, porque unos son más positivos o más negativos, entonces van a migrar hacia lados diferentes. Los neutros no migran, y los otros van migrando. ¿Se entiende? Y es una forma de separarlos, de hacer una reacción de separación y de identificar. Es como una cromatografía en capa fina, que quizás todavía no han visto, pero que van a ver en 103. Pero para aminoácidos específicos, ¿no? En 103 no ven electroforesis, eso lo ven en bioquímica. Pero bien. Bueno, acá tengo un ejemplo, y quiero que lo traten de pensar ustedes, es fácil, ya se los resolví, pero intenten pensarlo ustedes, ¿sí? Porque tenemos otros ejemplos para ver. Bueno, ¿cómo se obtienen entonces los aminoácidos? Hay distintos métodos a nivel industrial, digamos, que pueden obtener por hidrólisis de proteínas. Este método de hidrólisis de proteínas depende, acá les digo, la debilidad del método y la fortaleza. En general se utilizan cuando tengo materias primas de descarte. Bien, empiezo por la fortaleza. Materias primas de descarte, como puede ser el pelo, la soya, las plumas, y entonces ahí se extraen por hidrólisis, tengo la proteína, que es una mezcla de polipéptidos, y lo que hago es lo hidrolizo. No sé si ustedes saben que en el frigorífico Anglo, en Fraiventos, el primer proceso que se hacía era el extracto de carne. A partir de 30 kilos de carne se obtenía 1 kilo de extracto de proteínas. Lamentablemente, eso dejó de funcionar, pero durante la guerra se utilizó mucho para alimentar a los soldados, se utilizaba ese extracto de proteínas que
lamentablemente no tenía una buena calidad, esas proteínas estaban todas descompuestas, y bueno, y después se vio eso y se dejó de utilizar. Pero la idea era un poco eso, en un momento donde no había vacas en Europa, digo, utilizar las proteínas como fuente de aminoácidos para, bueno, para poder mantener a los soldados fuertes, y era un poco. Y fue uno de un lugar pionero donde se hacía hidrólisis de proteínas, ¿no? Pero, bueno, este método no es adecuado para hacerlo a gran escala, ¿no? Voy a poner de vuelta, a ver. Acá, tenía el lápiz al revés. Entonces, muchas veces los aminoácidos se hacen por síntesis química, a partir de reactivos de bajo peso molecular. La debilidad es que produce aminoácidos que son racémicos, o sea, la mezcla del D y el L, y que requieren resolución óptica y que, por lo tanto, se aumenta el costo. Lo bueno es que pueden producirse a gran escala. Entonces, digo, actualmente sí se producen por síntesis química algunos aminoácidos. Hay otros que se producen por fermentación de microorganismos. Si bien no todos se pueden producir por fermentación, hay ejemplos de aminoácidos como la metionina que se producen por fermentación. Es un proceso económico, se usan materias primas baratas, que son renovables, como la sacarosa y la glucosa. Y si no, otro proceso pueden ser los enzimáticos o por biotransformación, que utilizan sustratos específicos como material de partida, y producen aminoácidos ópticamente puros en un proceso que es amigable con el ambiente y económico. No todos se producen así, pero bueno, dependiendo del método, nosotros sobre todo nos vamos a centrar en la síntesis química, y vamos a ver cómo podemos separar los aminoácidos que se obtienen como mezclas racémicas. El primer método que vamos a ver es la aminación reductiva de cetoácidos, que llamamos síntesis biomimética. ¿Por qué? Porque el organismo utiliza un mecanismo parecido, pero lo hace con enzimas, ¿no? Entonces no obtiene mezcla racémica, se biosintetizan ópticamente puros. ¿Sí? Bueno, ¿cómo es este cetoácido? Entonces, que es nuestro material de partida, va a reaccionar con amoníaco en exceso, y acá se va a formar esto que llamamos imina. ¿Se acuerdan cómo era la reacción de formación de las iminas? Es el grupo amino. Primero acá, lo que va a haber es una reacción, por eso está en exceso este amoníaco, una reacción ácido-base. ¿Sí? Entonces acá lo que voy a tener es que el amoníaco va a formar el amonio, ¿no? Entonces este amonio y más el aminoácido carboxilato. ¿Tá? Pero esto está en equilibrio con amoníaco, y este amoníaco va a ser el que ataque, y acá necesitamos otro protón. Este oxígeno se va a robar un protón de acá. Voy a escribir todas las especies hoy, pero después vamos a asumir que esto pasa. ¿Sí? Y entonces ahora el amoníaco sí ataca a este carbonilo y forma un intermediario tetraédrico de este tipo. ¿Está? Y acá lo que ocurre entonces es una transferencia de protón. ¿Para qué? Para que después este nitrógeno se desprotone acá, se protone el hidroxilo y se vaya una molécula de agua. Necesitamos que eso pase. ¿Sí? Si voy muy rápido me avisan. ¿Se entiende? Sí, perfecto, profe. Muy bien, entonces este par de electrones ahora sí empuja a estos enlaces para que se desprenda agua y se forme la imina. Al principio se va a formar esa especie y después se va a desprotonar para dar lo que está acá, esta imina. ¿Sí? Muy bien. Entonces ese sería el mecanismo de formación. Y después lo que sucede es que esta imina la reduzco con hidrógeno catalizada con paladio. Entonces acá formo este compuesto. ¿Por qué es una mezcla racémica?
Estoy segura que eso es una mezcla racémica. No sé, el hidrógeno entre un hidrógeno por acá, un hidruro por acá, otro por acá. Y yo sé que eso es una mezcla racémica, porque para obtener algo ópticamente puro, ¿qué tengo que tener? O dicho de otra manera, este hidrógeno, cuando se acerca al imino, ¿no? Va a tener más probabilidades de acercarse, si lo pensamos que esto está en el plano por arriba o por debajo del plano de la pantalla. No, es lo mismo. Es lo mismo, tiene 50% de probabilidades de acercarse por arriba que por detrás del plano de la pantalla. Entonces voy a obtener la mezcla racémica, voy a obtener el R y el S 50-50. Eso es una mezcla racémica, cuando tengo algo que no tiene actividad óptica. ¿Por qué? Porque la cantidad de R es igual a la cantidad de S. ¿Tá? Y como no tengo ninguna reacción en antiespecífica, esa reacción va a ser racémica. No tengo ningún catalizador, nada que me induzca quiralidad, entonces eso va a ser racémico. ¿Sí? Y esa sería la síntesis biomimética. Lo que está limitado es que, bueno, muchas veces el cetoácido, no tengo un cetoácido para todos los aminoácidos, entonces por eso a veces uso una metodología u otra metodología. ¿Tá? Profe, a mí me queda una duda de la formación. O sea, recién me di cuenta en realidad. Viste Sí. que cuando vos sacás el agua, digamos, el protón que se le une al OH viene de la mina, No, perdón. no necesariamente, es una transferencia de protones, no necesariamente viene de la mina. ¿Así? Yo estoy así, ¿no? Sí, no, vos tenías tipo 3 protones ahí, entonces quedaba con carga positiva el nitrógeno. Entonces, Y ahí va, ahí este se lo transferió. No, sí, ahí está transferido, digamos. No iba la carga, no, perdón. No vi el 2. ah, ta. Pero mi duda es tipo, ¿por qué se los transfiere al OH si tiene el O cargado ahí abajo? No sería no Digo, favorable. es una forma de escribirlo. Probablemente el OH lo tomé antes, también tengas esta especie, pero la especie que te conduce al producto imina es la que, aunque sea una sola molécula, aunque el equilibrio no sea, no esté muy desplazado, va a ser la forma, ¿entendés? En que, si yo pongo este acá, ¿no? Va a haber una especie, una sola molécula que esté así, y que este esté como agua, ¿entendés? Y este esté cargado. Entonces, esa especie me va a conducir a la formación de la imina. Otra especie no. Yo no sé si no se forma la Bien. Está. ¿entendés? Es un equilibrio y lo voy desplazando. Con que tenga una molécula que esté así, lo voy desplazando. Y lo voy desplazando hasta que se me forme esa imina. Y como yo después, las iminas, bien que yo los puse en equilibrio, la formación de las iminas es reversible, es un proceso que va y viene. Pero como yo después lo reduzco, voy desplazando el equilibrio también hacia la formación del producto final. ¿Se entiende? Entonces, acá esta es la reacción irreversible, hidrógeno, y sin hidrógeno, ahí entró un hidruro y no se va para atrás. ¿Tá? Pero todo esto puede ir para atrás y yo tengo que favorecer ese equilibrio para hacia la formación de la imina. Las iminas no son estables, son muy reactivas. ¿Tá? Pero con que tenga una y se reduzca me alcanza. ¿Tá? La atrapo, digamos, de esa manera. Y aunque a veces las formas, eso que tú me decías, que bueno, quizás este oxígeno del carboxilato me atrape ese protón, está bien, puede pasar, pero no importa, porque eso no me conduce a ningún producto que se forme. El que me conduce a un producto es el que, digamos, se forma agua y el agua sí puede salir. ¿Sí? 1H no va a salir porque son peor grupos salientes. Es lo mismo que vieron que protoné esta acetona acá, la protoné así. El oxígeno es una pésima base. Digo, no me gusta protonarse tanto, pero no importa, con que haya una molécula para que el amino ataque, entonces me va dando
se van desplazando los equilibrios y me van dando la formación del producto. Porque este producto imina sí se forma. ¿Sí? Porque conduce a otra cosa. Sí, gracias. Termodinámicamente más estable. Bueno, entonces otro que podemos hacer es aminación directa. La aminación directa es una sustitución nucleofílica, donde tenemos el grupo amino que va a sustituir a un carbono. Este carbono tiene un delta más, porque está unido a un grupo saliente, a un cloruro, a un halógeno, entonces me va a dar este producto, ¿no? La amina, en este caso en alfa un éster, y ese éster lo puedo hidrolizar y me va a dar el aminoácido. Pero ¿qué pasa con esta reacción? Esa reacción tiene un inconveniente, que esta amina, que es una amina primaria, es más nucleofílica que el amoníaco. Entonces me puede dar, todo esto está en un mismo balón. Cuando yo pongo a reaccionar este cloruro, este éster que tiene un cloruro con amoníaco, está en un mismo balón. Entonces a medida que se va formando este producto es más reactivo que el amoníaco y me va a dar una reacción también de sustitución, para darme el producto de dialquilación. Que es este que está acá. Entonces esto es una reacción secundaria que no quiero que ocurra, pero es el producto de dialquilación. Entonces este producto me va a dar una reacción que no es limpia, que tengo que purificar, que tengo que hacer un montón de cosas. Y este producto también me puede reaccionar con este, porque las aminas secundarias aún son más reactivas que las primarias. ¿Sí? Entonces esto, a veces la aminación directa no es un buen método, porque me da muchas reacciones secundarias. Y por eso no se utiliza tanto, dependiendo del caso y del aminoácido. ¿Sí? Borro la primaria. Entonces, tiene el inconveniente que da reacciones secundarias. ¿Sí? Entonces vamos a otro método que desarrolló hace mucho tiempo Gabriel, que utiliza malonato de dietilo. Malonato de dietilo es este diéster, ¿sí? Que sabemos que se usa bastante en síntesis, y ustedes esta síntesis la vieron. Lo que vamos a hacer primero es bromar. Esta es una adición, ¿sí? Nosotros podemos pensar que el malonato de dietilo está en equilibrio con su forma enólica, ¿no es cierto? Donde este doble enlace, donde este carbonilo está en la forma enólica. Bueno, los ángulos de enlace me quedaron medio feuchis. ¿Se entiende? Acá estos protones son ácidos, ¿sí? Están en la forma enólica acá. Esto está todo conjugado, o sea que es probable que esto sea esté bastante equilibrado. Entonces la forma enólica del malonato de dietilo va a ser la forma nucleofílica que ataque a un bromo. Entonces podemos pensar que este par de electrones del oxígeno viene y ataca a un bromo más, y se libera bromuro menos. Entonces esto va a liberar ácido bromhídrico y voy a formar el producto de bromación de ese éster. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Esto ya lo vieron, ¿no? Es recordar una reacción que ya habían visto, ¿no es cierto? Sí. Bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es alquilar con esta ftalimida de potasio. La ftalimida de potasio lo que me va a dar es el nitrógeno, que va a ser el que va a estar luego en el aminoácido. ¿Sí? Esta ftalimida, y está como es un nitrógeno, como justamente el amino, porque por algo no lo hacemos directamente con amoníaco, porque se acuerdan que tenemos reacciones secundarias. Entonces acá lo que usamos es una suerte de protección de este nitrógeno en forma de ftalimida. Entonces acá lo que vamos a hacer es una reacción de sustitución. Vamos a sustituir este bromuro por la ftalimida. Entonces acá lo que hacemos, este nitrógeno va a atacar a este carbono y se va a ir un bromuro en forma de bromuro de potasio. Porque es ftalimida de potasio, ya lo tenemos sin el protón, digamos, es la base directa. Entonces acá formamos este enlace nitrógeno-carbono, que va a ser el nitrógeno del aminoácido.
Luego lo que tenemos, hacemos una reacción de alquilación. Con etóxido de sodio, el etóxido de sodio es una base, ¿sí? Que lo que va a hacer, va a sacar este protón, que está acá, del malonato de dietilo, porque el malonato de dietilo sigue teniendo un protón ácido, porque este protón sigue siendo ácido. Si yo saco, voy a formar ¿qué? Voy a formar el carbanión acá. Este carbanión, ¿qué pasa? Es estable, porque puede resonar con este carbonilo, acá, puede resonar con este carbonilo, acá tengo la ftalimida, ¿no? Resuena con este carbonilo, este es un anión muy estable, entonces este anión, que es estable, o sea, con el etóxido de sodio puedo sacar fácilmente este protón, lo que va a hacer, va a reaccionar con este carbono, y se va a ir el halógeno de este halogénuro de alquilo. Entonces voy a formar el producto dialquilado. Dialquilado, que necesito liberarme de esto que está protegiendo el grupo amino, y liberarme de uno de los carbonilos, ¿no? Porque solo necesito un carboxilato, no dos carboxilatos. Entonces esto fue lo que ideó Gabriel, que calentando este sistema medio ácido se desprotegía. Se hidrolizaba acá y desprotejo este grupo amino, formando este intermedio que en realidad, si estoy en medio ácido, me equivoqué, no son los diácidos, y vieron que esto lo agrego con un corchete, porque eso quiere decir que es inestable ese compuesto. Ese compuesto, esperen un momentito que porque no se ve nada. Ahí. Quiero borrarle el lápiz, y no me aparece. Ahí está. Le cambié. Se me trancó. Ahora sí. Borrar pluma. Quería borrar eso y voy a poner la pluma de vuelta. ¿Sí? Esto está mal acá. Siguen siendo ácidos, porque vengo de un medio ácido. Y ahora con calor lo que ocurre es pérdida de CO2, o sea, es una descarboxilación. ¿Se acuerdan que vieron descarboxilaciones? ¿Cuándo ocurre una descarboxilación? Cuando tenía dos carbonilos unidos al mismo carbono. Exacto, necesito un aceptor de electrones, en posición alfa. Acá tengo un ácido carboxílico, beta. En posición beta necesito acá alguien que me acepte los electrones. ¿Por qué? Porque el movimiento de electrones sería así. El oxígeno va a dar sus electrones, y entonces estos electrones migran hacia aquí, y alguien los tiene que aceptar. ¿Sí? Este carbonilo los va a aceptar, entonces ahí ya voy a obtener el producto descarboxilado. Se va a CO2, se forma y ahí ya se fue me queda el R, y acá el grupo amino. ¿Sí? Y esto es la forma enólica de este ácido carboxílico. Con calor se va a CO2 y obtengo el aminoácido, lo mismo, una mezcla 50-50 del R y del S. ¿Está? Y esta sería la síntesis de Gabriel. ¿Está? Pues esto es otra síntesis, que es la síntesis de Sorensen, que también utiliza el malonato de dietilo, pero hay una variación que forman con ácido nitroso, ¿sí? Forman esta especie que es reactiva. Esta especie es un tautómero, en realidad, de una oxima. Acá lo que ocurre es un movimiento de electrones, ¿sí? Este oxígeno toma este protón, y estos electrones vienen para acá, y estos electrones se liberan para el oxígeno.
entonces se forma esta oxima. Esta oxima lo que hacen es con anhídrido acético, ¿se acuerdan? El anhídrido acético es el anhídrido del ácido acético, que es este que está acá, que sirve para acetilar. Lo que hace el hidrógeno paladio hidrogena. Entonces, lo primero que ocurre acá con hidrógeno es que se forma la amina, porque el hidrógeno lo que hace es hidrogenar. Y después, en una etapa posterior, se acetila este nitrógeno. Este nitrógeno viene para acá, se roba el acetilo, ¿sí? Y se libera ácido acético, y te queda acetilado el nitrógeno. ¿Está? ¿Se acuerdan lo que es un grupo acetilo, no? El grupo acetilo es este que está acá. Quedaría así. Es un carbonilo, ¿tá? Que está unido al nitrógeno. Entonces es una forma de proteger también ese nitrógeno. Después, con una base, lo que hago, este protón sigue siendo ácido, la base lo que hace es sacarme este protón, formo el carbanión, y el carbanión hace la reacción de sustitución acá, y hago una sustitución sobre este. Entonces tengo el nitrógeno, el R que le quiero agregar, y los dos ésteres. Y ahora habíamos visto que en medio básico hidrolizo estos ésteres, porque los ésteres se hidrolizan en medio básico, se libera etanol, y posteriormente, una vez que tengo esto, lo vuelco en ácido y calor, y ahí lo que tengo es la reacción de descarboxilación, obteniendo el aminoácido como mezcla racémica. Es una modificación de la síntesis de Gabriel, esta síntesis, que para algunos aminoácidos sirve mejor utilizar esta estrategia. ¿Sí? ¿Preguntas sobre esto? ¿No? Parecida a la anterior, ¿no? Entonces ahora vamos a ver una síntesis que es mucho más como limpia, ¿no? Que es la síntesis de Strecker, que es a partir de un aldehído, lo hago reaccionar con amoníaco y ácido cianhídrico para obtener la cianohidrina. Y luego, por hidrólisis, este grupo ciano lo hidrolizo para obtener el carboxilato. La desventaja de esta reacción, porque ven que en realidad desde el punto de vista de la ecología es bárbara. ¿Por qué? Porque todos los reactivos que uso se incorporan a la molécula, ¿no? Tengo este aldehído, me incorporo el amino, incorporo el ciano. La desventaja es que estoy usando ácido cianhídrico. ¿Tienen idea qué es el ácido cianhídrico? Es muy tóxico, ese es el problema, ¿no? El ácido cianhídrico produce envenenamiento. Entonces, bueno, para producir esto tengo que tener condiciones especiales. Por ejemplo, no se utiliza, no tengo una botella de ácido cianhídrico, porque el ácido cianhídrico es un gas, el amoníaco también. Entonces, tengo que tener como condiciones especiales de trabajo, ¿sí? Porque no se puede usar, produce intoxicación respiratoria, ¿sí? Entonces, esa sería como la principal desventaja. ¿Cómo es el mecanismo de esta reacción? Y bueno, sería, lo primero que tiene que ocurrir sería como el ataque, ¿no? Un amino con una acetona forma un imino. Ya habíamos visto que para eso preciso protonar el grupo cetona del aldehído, el ataque nucleofílico de este nitrógeno hacia ahí, forma este intermedio tetraédrico, hay una ABI, le puse, o transferencia del protón sería lo más correcto, elimino agua y formo la imina. Hasta acá este mecanismo lo habíamos visto. ¿Tienen dudas? No, sería igual. Entonces después lo que proponemos es, bueno, con el ácido cianhídrico hay una protonación de esta imina, del nitrógeno de la imina, para formar este imonio, y ahí sí, el cianuro ataca el carbono en alfa, porque libera esta carga positiva, para formar la cianoamina, en este caso, ¿no? Esta cianoamina, ahora lo que hacemos es
hidrolizamos. ¿Vieron la hidrólisis de un grupo ciano alguna vez? ¿La recuerdan? Sí, la dimos en orgánica, 101. A mí me la recordamos un poco, no hay problema. Entonces lo que necesitamos ahí, bueno, primero en medio ácido, 2 moléculas necesito acá, porque voy a protonar el amino, voy a protonar el nitrógeno del ciano, y ahí una molécula de agua ataca el carbono y forma este intermedio, transferencia de protón, se vuelve a protonar, hasta que, ¿qué le va a pasar? Se va a transformar en una carboxamida, digamos, ¿no? O sea, el grupo ciano cuando se hidroliza pasa por una amida, y esa amida, si la sigo calentando y la sigo poniendo en medio ácido, la hidrolizo a ácido carboxílico. ¿Tá? Entonces acá es lo que pasó. Primero la transformo a carboxamida, y después sigo calentando, y se va protonando, vuelve a atacar una molécula de agua, se va a amoníaco, y transferencia de protones hasta formar el aminoácido, que como estoy en medio ácido va a estar protonada la amina, y como ácido carboxílico el ácido. ¿Quieren que explique con mayor detalle o lo van recordando? Van haciendo distintas transferencias de protones y bueno, van hidrolizando, digamos, ese grupo ciano. ¿Tá? Y entonces así, y es una síntesis bastante elegante, ¿no? Porque introducen todos los compuestos, todos los reactivos que dan en el producto final, y simplemente después hacen una hidrólisis. ¿Sí? Profe, la flecha que está ahí en el... Sería el cuarto de abajo del todo, de la derecha a la izquierda. Bueno, el primero en realidad, de la izquierda. En el primero de la izquierda. Ese. Cuando toma el protón, ¿no estaría al revés la flecha ahí? O sea, ahí lo que pasa es... Sí, sí, tenés razón, tenés razón. Acá, al hidrógeno, esperen que lo borro. Y tenés razón. Borrar pluma. ¿Tá? Esto es así. El nitrógeno es el que toma el protón. Sí, muy atenta. Muy bien, muchas gracias. ¿Tá? ¿Ven alguna otra cosa que haya que solucionar? ¿No? Bien. Bueno. ¿Seguimos entonces? ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, entonces hasta ahora vimos formas de obtener estos productos. Vimos 3, 4, 5 formas de obtener los aminoácidos, pero todas eran racémicas. Entonces, como vimos, las mezclas racémicas son difíciles de separar. ¿Por qué? Porque tienen propiedades físicas y químicas idénticas. Entonces, ¿cómo las vamos a poder separar? Si yo hago una columna cromatográfica, van a correr igual. Si yo intento recristalizar, las dos cristalizan igual. Entonces acá se idearon distintos métodos para resolver o separar mezclas racémicas. Entonces, es bastante intuitivo el concepto. Yo tengo una mezcla racémica de un aminoácido, que es una mezcla de 50% R, 50% S. Entonces lo que hago, como nosotros vimos que si no tengo nada, si tengo que tener algo quiral para poder separar estas mezclas racémicas, entonces lo que hago es utilizo un agente de resolución, o sea, un compuesto que sea ópticamente activo, y los hago reaccionar. Y en este caso los hago reaccionar de la manera más fácil que puedo hacer reaccionar. ¿Cuáles son las reacciones más sencillas que puedo hacer en química orgánica? Que no son covalentes, además. Las reacciones ácido-base, ¿no? Es algo que es como se hace enseguida, yo neutralizo, si tengo un ácido, lo hago reaccionar con una base, y esa reacción es la más rápida que puede ocurrir. Y además es reversible, porque después cambio el pH y obtengo el producto que quería sin eso. Entonces acá, este agente de resolución, además de ser ópticamente activo, lo que es una base o un ácido.
¿tá? Porque como tengo aminoácidos, ¿qué pasa? Los aminoácidos tienen bases, tienen base y tienen ácido, tienen los dos grupos funcionales. Entonces, lo que puedo hacer es hacerlo reaccionar con una base, con un ácido ópticamente puro, y ahí lo transformo. El R reacciona con la base S. Entonces voy a formar el RS, va a ser un aducto que se va a formar, una sal que se va a formar, que va a ser AAB. Y la configuración absoluta que va a tener es RS. Y a su vez, el S va a reaccionar con la base S, y me va a dar un producto que sea SS de un aducto AB. Entonces, entre sí estos compuestos ya no son imágenes especulares, porque tienen al menos uno de sus carbonos o de sus centros asimétricos diferente. Entonces ya se comportan como diasterómeros. Y los diasterómeros tienen propiedades diferentes, distintas propiedades físicas. Entonces ahora sí, puedo hacer que uno sea soluble en un solvente y el otro no, voy a tener que experimentar y ver. ¿Se entiende cuál es la idea? ¿Esto lo vieron? Por lo menos yo no, es la primera vez. Y me confunde un poco la formación de las dos sales. ¿Te animas a explicarlo de nuevo, por favor? Claro, lo explico. Les voy a poner un ejemplo de eso y quizás ahí lo entienda mejor. Solo antes les voy a contar que los ácidos quirales que se pueden utilizar son los que están en la naturaleza, como el camfor sulfónico, el tartárico, el málico o el mandélico. Y las bases quirales que se usan son más caras, hay algunas sintéticas como la metilbenzilamina, pero se puede usar efedrina, quinidina, sinconicidina, y hay otras muchas, ¿está? Puedo usar una u otra. Y ahora les voy al ejemplo que quizás les queda más claro. Ustedes tienen la síntesis de un aminoácido, en este caso parten de benzaldehído, hacen la síntesis de Strecker, o sea, ponen amoníaco, ácido cianhídrico, y me faltó acá que tengo que poner una hidrólisis en medio ácido, ¿no? Y obtengo este aminoácido que es una mezcla de R y S, ¿no es cierto? Entonces, este compuesto lo quiero resolver y lo voy a hacer reaccionar con un agente de resolución, y en este caso es el ácido camfor sulfónico, que lo abrevio así, ACS, lo agrego acá. Vieron que esto es un ácido sulfónico, acá tiene el grupo ácido, entonces este grupo ácido va a formar la sal, con el R, y otra sal con el S. Si ustedes se fijan, este carbono aquí, y este carbono aquí, del camfor sulfónico, son quirales, ¿no? Entonces yo voy a tener este carbono quiral, este, y este. Entonces, esta sal y esta sal, entre sí son diferentes, porque son diasterómeros, porque tengo 1, 2, 3 centros quirales, 1, 2, 3 centros quirales. Estos son iguales, pero estos son distintos. ¿Se acuerdan que la definición de mezcla de racémico o de imagen especular era que tenían que tener todos los centros quirales diferentes, opuestos? Este es el compuesto. Si, por ejemplo, no sé bien cuál es si este es el RR. No hice la configuración del campo sulfónico, no sé si esos son el R y el R. Les pongo un ejemplo, R y R. Entonces, este aducto va a ser el R, 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 y este aducto va a ser el R, R, S. Este compuesto y este no son imágenes especulares, son compuestos diferentes. Ahí va, ahora me quedó más claro por cómo se unen, lo que genera la diferencia. Muchas gracias. Exacto. Ellos son diasterómeros en sí. ¿Tá? Se unieron a través de un enlace iónico, pero no me importa, porque es el enlace más fácil de romper. Ahora les voy a mostrar cómo es que después hago para recuperar el compuesto. Borrar con la tinta. ¿Tá? Entonces formo estos dos, que son mezclas diasterómicas. Entonces uno
va a precipitar y en algún solvente y el otro no. Eso es experimental, tengo que ver cuál precipita y cuál no. Pero tengo la posibilidad. Pero si fuera mezcla racémica, no hay manera de que los pueda separar por solubilidad. ¿Se entiende? Los transformo en diasterómeros. Entonces ahora sí, este precipita, el R precipita, tuve suerte, encontré un solvente en el que me precipita el R, y en el sobrenadante me queda el otro compuesto. Entonces lo que hago después, para recuperar el aminoácido que me interesa, le cambio el pH. Le pongo pH ácido, entonces con pH ácido vuelvo a protonar este y se me separa el camfor sulfónico y el compuesto que me interesa. ¿Tá? Y acá entonces ahora obtengo solo el R. Y el R, y el camfor sulfónico lo puedo reciclar y usar de vuelta como mezcla para separar otras mezclas diasterométricas. Y este producto de acá, ¿entienden? Porque al precipitarlo yo simplemente lo filtro por un Büchner, me quedo con el sólido, veo qué hago con el sobrenadante, y con ese precipitado lo vuelvo a disolver, le agrego ácido, y separo el camfor sulfónico de la fenilglicina, en este caso. ¿Se entiende entonces cuál es la idea? Siempre que quiero separar mezclas racémicas, tengo que transformarlo en algo que sea ópticamente puro, activo, digamos, ¿no? Que tenga diferencia. Y en general, esto es lo más general. Tengo una mezcla, lo transformo en una sal diasteromérica, y uno me precipita, el otro no, y obtengo el producto ópticamente puro. ¿Y cómo haces para que precipite el que vos querés? Bueno, esos son, tengo que trabajar en el laboratorio y ver, pero tengo que investigar para eso. No, yo no te puedo decir en qué condiciones teóricas se va, pero sí sé que puedo encontrar unas condiciones. Pero si son racémicos, no voy a encontrar unas condiciones, porque es imposible desde el punto de vista teórico. ¿Generalmente se precipita el que querés separar o es lo mismo? ¿Vos con que precipite uno? No sabes te cuál precipita? te precipita. Ah, Tenés ahí que va. tener mucha suerte para que te precipite el que querés separar. Y requiere mucha investigación, no es soplo y ta. Acá en el papel, en teoría, lo podés hacer. Pero eso requirió tiempo, gente investigando, viendo cómo podían hacer para separarlo y demás. ¿Sí? No es fácil. Pero puede pasar, y de hecho este método se utiliza y la industria lo utiliza muchísimo, sobre todo, ¿saben por qué? Porque pueden reciclar, primero porque venden los dos aminoácidos, te pueden vender el R como el S aminoácido, que muchas veces el otro aminoácido también tiene salida comercial. Y además, si no, este sobrenadante lo que pueden hacer es volverlo a racemizar y reciclarlo. ¿Entendés? Vuelven a racemizar, obtienen otra vez los dos, se quedan precipitas, entonces lo reciclan. Entonces ahí tiene utilidad económica, ¿no? Es caro, ¿no? Porque es una síntesis racémica, obtengo los dos, y todo este paso es caro. Pero si yo puedo reciclar las cosas, entonces desde el punto de vista industrial, es como, primero no estoy tirando un compuesto a la atmósfera, no, al ambiente, perdón, que estoy contaminando, y después estoy haciendo más rentable mi proceso industrial de preparar ese aminoácido. ¿Sí? ¿Más preguntas? ¿Ah? Bueno, entonces sigo con el otro método que les iba a decir. Este es un método general. Pueden hacerlo por formar sales diasteromédicas. Este es un ejemplo que usé un grupo ácido, ¿no? Pero como es un aminoácido, también podrían usar una amina quiral, que se formaría una sal diasteromérica con el grupo carboxilato, y podría llegar a servir igual. Yo usé el ejemplo que aparece en literatura. Esto es un caso real que se hace, ¿sí? Que tuvieron la suerte que les precipita el que quiere. ¿Está? Bueno, pero entonces les muestro hoy acá otra forma de separar mezclas racémicas, es utilizando lo que se llama resolución enzimática.
Porque como les dije, bueno, para yo resolver una mezcla racémica necesito algo quiral. Las enzimas son proteínas y están hechas ¿con qué? Con aminoácidos. Y los aminoácidos son quirales. Entonces las enzimas tienen esa potencialidad, son quirales y pueden reconocer la quiralidad. ¿En qué se basa este método? Yo tengo un sustrato de esta enzima, ¿no? Una enzima puede actuar sobre una cierta molécula que le llamo sustrato. Y tengo un sustrato R y un sustrato S. Y entonces yo acá lo que me aprovecho es de que esta transformación del sustrato para pasar a producto puede ser lenta para el isómero R y rápida para el isómero S. Entonces, si la velocidad R es mucho menor que la velocidad de formación de S, del producto S, entonces yo puedo usar una enzima que diferencie los dos sustratos. Se los voy a poner como un ejemplo, ¿no? Yo tengo la mezcla racémica de un aminoácido, que es una mezcla de 50% R, 50% D, o una mezcla de L. Entonces lo que voy a hacer acá es acetilar el grupo amina. ¿Está? Con anhidroaceticopiridina lo acetilo. Como la reacción es estereoespecífica, voy a acetilar el L y el D. Pero entonces, esto también sigue siendo una mezcla racémica, es una mezcla racémica de los productos acetilados. Pero entonces acá es que utilizo una enzima que se llama acilasa, que es una enzima que rompe acilasa, acilación es la formación de un enlace acilo, como por ejemplo el acetilo es un acilo. Saben que las enzimas catalizan la reacción de formación o la reacción de hidrólisis. En este caso, hidroliza el grupo acetilo, pero como es una enzima, y en general están hechas con L aminoácidos, entonces solo va a reconocer el L acilo de mi mezcla. Entonces va solo a hidrolizar el L y va a dejar el D intacto. Entonces estos productos, una amina o un N-acetilo, son productos diferentes, ¿no? Este está acetilado, este no, un grupo amino es mucho más polar que un grupo acetilo, entonces los separo por procedimientos de cromatografía en columna, o HPLC, o lo que vaya a ser, o precipito y este no, ¿sí? Porque son productos diferentes. ¿Tá? Son productos diferentes, tienen diferentes propiedades físicas y químicas, y se pueden separar. ¿Se entendió? Entonces aprovecho las propiedades de la enzima de hidrolizar L-aminoácidos y no tocarlos de aminoácidos, y así los puedo separar. ¿Tá? Y eso se llama una resolución cinética también, porque la enzima reacciona más rápido con el L que con el D. ¿Tá? Y reconoce quiralidad, por eso lo puedo hacer, ¿no? Porque la enzima está especializada en eso, en su sitio activo tiene aminoácidos quirales que pueden reconocer la quiralidad. ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Sigo entonces? Sí, Bien. Sí. ¿Sí? Vale. Bueno, entonces ahora vimos los métodos de obtención, cómo se pueden separar, y lo que vamos a ver entonces es las reacciones de los aminoácidos. Y las reacciones de los aminoácidos son las típicas reacciones que podemos ver, que ustedes ya conocen. La reacción de esterificación, o sea, tengo un ácido carboxílico con un alcohol, necesito un medio ácido que no sea acuoso en lo posible, como cloruro de hidrógeno, que es un gas, y porque se acuerdan que esta reacción es un equilibrio, y para desplazar el equilibrio hacia la formación de productos necesito condiciones anhidras. O sea, tengo que tratar de que no tenga agua mi medio de reacción. Entonces esta reacción es típica para formación de ésteres. ¿Ya? Otra reacción es la reacción de hidrólisis. Si yo tengo la reacción contraria, digamos, a partir del éster, yo quiero hidrolizar este ácido carboxílico, entonces lo que voy a usar es un medio ácido, o un medio básico, o un medio ácido con calor. ¿Tá? Y esa es la reacción de hidrólisis, o saponificación muchas veces que se llama de éster, que es una reacción para ésteres, no tiene ninguna cosa nueva que no hayan visto.
Después tenemos también, en el caso de hidrogenación, para ésteres benzídicos, estos ésteres, ¿sí? Se pueden, digamos, hidrogenar utilizando hidrógeno, carbono sobre paladio como catalizador, y lo que ocurre acá es una reacción de hidrogenación, de ruptura de este enlace oxígeno-carbono, para formar el ácido carboxílico y en este caso tolueno. Esta reacción es típica para ésteres benzídicos, y es muy utilizada para proteger y desproteger grupos funcionales, que después van a ver con Gloria en la síntesis de péptidos. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Sigo? Bien. Acá, por ejemplo, es una reacción de acilación, o sea, la formación de este enlace amida. Para formar un enlace amida, en este caso, nosotros partimos del aminoácido, que está en su forma suiteriónica, ¿sí? Y para hacer la reacción de acilación necesito un medio básico. ¿Para qué? Para sacar este protón del grupo amino, dibujamos acá, porque saben que el grupo amonio no es nucleofílico, está cargado positivamente, no tiene electrones. Entonces acá lo que tengo que hacer es trabajar con el grupo amino, ¿no? Esto está en equilibrio con el grupo amino, y este grupo amino entonces sí es nucleofílico lo suficiente. Al ponerle KOH lo estoy, ¿no? Le saco este protón, libero la base, se llama eso, y ahí voy a formar, esto sube, baja, y formo el grupo amida. ¿Y Y por después, qué parte, perdón, por qué parte de esas formas en realidad la que vos precisás es la normal, digamos? neutro, Sí. porque en realidad los aminoácidos están como suiteriores. El frasquito está. que vos tenés está así, porque es como se obtienen, ¿no? Como se precipitan. A no Bien. ser que diga que es el clorhidrato o algo así, así está el aminoácido. ¿Tá? Por eso le ponen siempre un medio básico, para liberar la amina, pues si no está como amonio, y no reacciona, o reacciona más lento. ¿Tá? Y después el medio ácido para recuperar el protón del ácido carboxílico. Y en este ejemplo 2, lo que hacen también es el aminoácido que hace una reacción de acetilación, que ya vimos. También lo puedes hacer calentando a 100 grados, que es una temperatura bastante alta, o puedes ponerle piridina. La piridina, ¿se acuerdan? Que es una base, la vieron con Gloria, es un solvente que es una base. Entonces esta base quita este protón y hace que esto reaccione, libera el nitrógeno y que esto reaccione más rápido y forma el N-acetilo del aminoácido. ¿Sí? Y después agua y obtengo el producto neutro. Muy bien. Bueno, y esas serían como las reacciones de los aminoácidos, o sea, podemos formar los ésteres y realizar el éster del ácido carboxílico o reacciones de acilación sobre la amina. ¿Está? Bueno, y por último, tenemos una reacción que es particular, que se usa mucho para identificar, se usa como revelador en cromatografía en capa fina, y probablemente a lo largo de los cursos de orgánica lo van a poder ver, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una amina primaria, esa amina primaria reacciona con la ninhidrina para dar un compuesto coloreado, que es de color azul violáceo, ¿sí? Libera todos los aminoácidos, reaccionan, que tienen aminas primarias, menos la prolina, que es una amina secundaria, reaccionan de la misma manera, ¿sí? Reaccionan para formar este aducto, libera la cadena como forma de aldehído y anhídrido carbónico. O sea, este carbono, este de acá, se transforma en un aldehído y se libera anhídrido carbónico. Y acá les traje el mecanismo de esa reacción. ¿Sí? Ustedes saben, la ninhidrina está en forma de hidrato. ¿Hidrato por qué? Porque esto está en equilibrio, esto es la forma de la indanona, es una triona, o sea, son 3 cetonas, una molécula de agua ataca a esta cetona que está acá y forma este intermediario hidrato. ¿Sí? Todas las
las cetonas o los aldehídos, al disolverse en agua, pueden estar en la forma de hidrato. Es el caso del formaldehído, por ejemplo, que al disolverlo en agua está como formol. ¿Alguna vez escucharon hablar del formol? Es formaldehído disuelto en agua. ¿Sí? Es que al formaldehído, que tiene un solo carbono, ataca una molécula de agua y forma el hidrato, que es esto que está acá, carbono en forma de hidrato. ¿Sí? Tenemos la indanona, que al reaccionar con el aminoácido, ¿sí? El aminoácido está en su forma suiteriónica, entonces lo que pasa es que acá el oxígeno quita este protón al aminoácido, voy a agarrar mi lápiz, ¿sí? Y ahora el aminoácido base libre ataca a este carbonito para formar el compuesto intermedio tetraédrico aminol. Luego hay una transferencia de protones, se libera agua, se forma la primera imina, ¿no? Acá hay dos cosas, liberas agua, primero transferís los protones y después liberas agua para formar esta imina. Y esta imina luego descarboxila, o sea, estos electrones vienen para acá, el nitrógeno se queda con los enlaces de eso y se forma esta imina 2. Y el oxígeno acepta los electrones. ¿Tá? Se forma esta imina 2. Esta imina 2 se hidroliza con agua, ¿sí? Se va a liberar entonces, acá hay una transferencia de protones, se libera el aldehído y queda esta indanona, digamos, con la amino, que se robó el nitrógeno del aminoácido, vuelve a reaccionar con otra indanotriona, que es esta que está acá, para formar este aducto, que es el aducto coloreado. O sea, todos los aminoácidos dan esta reacción que tengan una amina primaria. Entonces las podemos identificar, nosotros queremos identificar el aminoácido y a veces lo hacemos reaccionar con inhidrina para ver si se forma este producto coloreado. ¿Ah? Bueno, y esa es como una forma de identificarlo. En el laboratorio también la utilizamos mucho. ¿Sí? Y bueno, entonces iríamos dejando por acá. A ver, ahí. Dejo de compartir. Pausa.